Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo espacio de Lágrima Dorada. Ya sabéis que es un espacio de entrevistas donde cada semana traigo a un invitado o a una invitada. Yo siempre doy mis agradecimientos antes de empezar el programa a México, a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Colombia, a Puerto Rico y por supuesto al resto de España, que también seguís igualmente todos estos espacios de entrevistas que hago. Soy Antonia Pilar Villascusa desde la ciudad condal, Barcelona, España. Y bueno, y lo único que deseo es que seáis felices, que tengáis salud y que nunca me seáis infieles y que me seguís siempre en mis programas. Gracias. Bueno, como podéis ver a través de la pantalla de Sky, hoy tengo a un invitado. A un invitado que, por cierto, yo creo que va a resultar interesante por muchas razones, luego lo vais a ver conforme se vaya desarrollando la entrevista. Y lo primero que vamos a hacer, pues darle la bienvenida entre todos. Como es habitual, le vamos a dar la bienvenida a Ramón Alcaraz García, que es escritor y profesor de escritura creativa, entre otras cosas. Pero vamos a presentarlo así. Ramón, bienvenido, buenas tardes y gracias por estar aquí hoy conmigo en mi espacio. Hola, buenas tardes. Pues gracias a ti, un placer estar contigo y con toda tu gente. Gracias, Ramón. Bueno, la entrevista será un recorrido por toda tu trayectoria. Hablaremos, evidentemente, de tu última novedad, que es una novela que estás ahora promocionando por todas partes. Pero antes de hablar de esta novela, vamos a hacer, bueno, un poquito de recorrido por tus inicios. Ramón, tus inicios cuando empezaste a abrir los ojos al mundo en esta vida, que creo que fue en Cartagena, en Murcia. ¿Es así? Sí, sí, en Cartagena nací allí en Cartagena. ¿Qué recuerdos te han quedado, Ramón, de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de ello? Bueno, yo es que nací en Cartagena, pero he vivido poco tiempo en Cartagena, porque con 2 años mis padres se trasladaron a Barcelona, entonces yo viví toda mi infancia en Barcelona. Los recuerdos que tengo hasta los 12 años que volví a Murcia son de mi infancia, son de Barcelona. Pero bueno, en Cartagena tengo mi familia y voy cada vez que puedo y nunca he perdido el contacto. Muy bien. Yo por parte de familia de mi padre, bueno, en la parte de Murcia, y mi abuelo eran de Murcia, de San Pedro del Pinatar. San Pedro. San Pedro del Pinatar Sí. es el pueblo de mi abuelo paterno. Bueno, Ramón, tú viviste durante 20 años en Mallorca y de aquí brotó la idea para esta novela que estás promocionando, el fabuloso zoológico ambulante, que más adelante hablaremos en más profundidad de ello. Pero sí que quería recalcar que estuviste 20 años viviendo en Mallorca y que de aquí surgió la idea de esta novela. Tú durante la pandemia, Ramón, escribiste también 100 consejos indispensables para escribir bien. Explícame cómo te surgió esta idea de este libro, Ramón. Pues efectivamente fue en la pandemia cuando, bueno, estábamos ahí con la incertidumbre de cuándo acabaría pues estar ahí confinados y entonces yo lo que empecé fue en las redes un proyecto que yo cada día subía un vídeo. Entonces contaba consejos para escribir, sobre literatura, sobre poesía y este proyecto lo he mantenido pues más de 2 años hasta ahora, fíjate, ya llevamos 2023, fue 2020 y luego de toda esa recopilación de vídeos, que fue un proyecto que yo subía a Instagram, Facebook cada día, era Ramón Alcaraz Escritura Creativa, de ahí con todas esas enseñanzas salió este libro que dices, este manual, 100 consejos indispensables para escribir bien. Vamos a ver, ¿es necesario hacer unos cursos para aprender a escribir bien la narrativa o cualquier novela? ¿Tú crees que es indispensable, Ramón? Ayuda,
ayuda porque realmente nunca han existido esos cursos, ahora sí están de moda, pero antes la gente lo que hacía era leer, la base es leer. Yo, como siempre digo, un profesor de escritura o un taller de escritura acelera la enseñanza, te permite aprender en menos tiempo, pues lo que de otra manera igual sí que llegarías, pero sí que ayuda. Evidentemente, estoy de acuerdo con eso. Yo me gustaría también decir a la gente que luego verá este vídeo que yo estaba haciendo los diálogos poéticos el día 14 de abril en el Café de la Ópera de Barcelona y tuve una llamada de Pelayo Alcaraz, que es el hermano de Ramón, Sí. y me dijo: Antonia Pilar, mi hermano tiene un libro y me gustaría que pudiera pasar por tu espacio. Y le dije: pues ya está, pues sí, claro que pasará. Le dije: ya está. Digo, tú me das su teléfono y nos ponemos en contacto. Y aquí está Ramón, el hermano de Pelayo Alcaraz, que es un amigo mío, y nos seguimos también por muchas, bueno, plataformas de estas, de redes sociales. Bueno, tú, Ramón, tú creciste en una casa donde había siempre libros, o sea que tu infancia prácticamente o adolescencia la tuviste rodeado de libros. Eso yo me imagino que te influyó muchísimo para quizás dedicarte a escribir. ¿Es así, Ramón? Sí, 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 vamos, seguro. En una casa donde hay libros y donde te llama la atención la lectura, pues es un mundo que conoces desde niño y por lo tanto, claro que sí, sí que influye muchísimo. Sí. ¿Quién leía más, tu padre o tu madre? Mi padre era un gran lector. Mi madre leía menos, también leía, pero el que era un consumista bárbaro de libros y compraba muchos libros era mi padre. ¿Tú recuerdas el primer libro que leíste, Ramón? Uf, pues no, no. Sí, pero sí te puedo decir, bueno, lees TVO, lees cómic, pero sí yo recuerdo muy joven un libro del Quijote que era una versión adaptada para niños, con el molino en la portada. Fíjate, todavía me acuerdo de ese libro y yo diría que igual fue ese. Igual fue ese. Claro, es que a veces el primer libro, no sé por qué, a veces nos queda, ¿eh? No se Sí, nos olvida el primer libro, ¿eh? Lógicamente que a veces cuando lees muchos quizás se te olvida, pero es una cosa que te marca. Este fue el primer libro que cayó en mis manos en mi infancia o mi adolescencia. Tú dices, Ramón, que se está perdiendo el hábito de la comunicación. Escribiendo nos comunicamos, pero a la vez, fíjate tú, qué cosa tan contradictoria. A la vez, las personas que nos dedicamos a escribir, porque yo también escribo, necesitamos soledad, necesitamos estar solos. ¿Se puede hacer una comunicación así, en esta soledad, a través de los libros? ¿Tú cómo lo ves todo esto? ¿No es una contradicción? sí, claro, nos comunicamos, lógicamente, nos comunicamos a través de los libros porque está el emisor y está el receptor. Lo que pasa es que no son simultáneos en este caso, pero claro que es una forma de comunicación. Yo expreso a través del libro y el receptor, digamos que lo recibe y lo interpreta pues cada lector a su modo. Es una forma de comunicarse, claro que sí. Yo quizá ese comentario al que te refieres va más en la línea de la comunicación simultánea, de poder sociabilizar más, reunirnos más, pues porque ahora las redes, quieras que no, pues generan una distancia. Pero fíjate que lo que he dicho, ¿no? Que a veces el escritor de por sí es un hombre solitario a veces, porque necesita esta soledad para crear, bueno, para crear novelas o para crear esto. O sea que es una contradicción, una paradoja, ¿no? ¿Qué dices? Es Sí, una comunicación, pero a la vez el escritor es un hombre solitario, o al menos yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. sí, sí, es una paradoja, además es que es necesario, no podemos, tenemos que escribir en soledad y la escritura es, creo, el único arte que exige también que el lector lea en soledad.
A no ser que, bueno, a no ser que te reúnas, pero no es como la pintura o la música, que simultáneamente podemos contemplar una obra, podemos escuchar una pieza musical, todos a la vez. Pero efectivamente, es que la escritura requiere soledad por parte del escritor y soledad por parte del lector. Sí, es paradójico, completamente. Muy buena la reflexión que acabas de hacer. Es cierto, porque la persona que lee también, el leedor en este caso, En soledad. necesita soledad. Muy Sí. bueno, muy buen apunte, muy buen apunte. Ramón, mucha gente escribe y no publica nunca. Entonces, hablando de esta comunicación escrita, al no publicar, esta comunicación se pierde, pero a la vez nos enriquece a nivel individual, porque escribiendo llegamos a quizá a lo más hondo de nuestro yo. Nos descubrimos cómo somos por dentro. A veces, aunque no editemos, pero esto nos sirve como terapia, ¿no? Como Sí, sí. para sacar este yo que tenemos dentro. ¿Tú lo ves así, Ramón? Sí, 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 completamente. La escritura tiene mucho de terapéutico, la escritura tiene mucho de conocernos a nosotros mismos, de conocer al mundo que nos rodea, de expresarnos. Entonces es bueno escribir, es bueno aunque no publicamos, y de hecho están los diarios. Los diarios son un tipo de escritura intimista que realmente es solo para nosotros. Pero bueno, hay que escribir, yo siempre animo a escribir. Y luego la publicación, pues es otro paso diferente, pero escribir siempre tiene que estar ahí. Muy bien. Tú, Ramón, te dedicas a formar a otros escritores, como hemos hablado en un inicio. Esta gente que tú dedicas a, pues, a tener este conocimiento para la hora de escribir una narrativa, una novela, lo que sea, ¿son gente joven o por el contrario son personas que una vez se jubilan se dedican a hacer todo aquello que no han podido hacer mientras trabajaban? Porque hay mucha gente mayor que empieza a descubrir la poesía u otra parte de la literatura. ¿Qué tipo de gente está en tu grupo? Sí, me ha ocurrido personas que, bueno, siempre han tenido la afición de escribir y justo cuando se han jubilado y han tenido tiempo libre, pues lo han querido dedicar a la escritura. Pero el porcentaje no es tanto, ¿eh? Normalmente a mi taller la gente que ha empezado conmigo a trabajar suelen tener 40, 50 años, incluso algunos más jóvenes, no esperan tanto, ¿eh? No esperan tanto, ¿no? No. No esperan tanto, pero será el caso de personas que se jubilan, como te digo, pero normalmente la mayoría de alumnos que tengo empiezan antes, o sea, Empiezan sí. antes. ¿Tú crees que el escritor nace o se hace, Ramón? La vocación nace, lógicamente, pero bueno, puede también llegar en cualquier momento. Tenemos también autores que han empezado con más de 40 años. Isabel Allende, por ejemplo, no quería nunca escribir y fue a raíz de una carta a su abuelo que murió, que comienza la Casa de los Espíritus, y ahí comenzó su vocación literaria. Yo creo que siempre está ese componente ahí que nos llama la atención, la escritura, como cualquier arte, y luego hay que ir haciéndose, claro, y te haces, como he dicho antes, o bien a través de la lectura o con el aprendizaje. No dejamos de aprender nunca, No, es verdad, en nada, además en nada, es en todo aprendemos. cierto, muy cierto. Tú también has obtenido premios y has quedado finalista en certámenes de poesía, Sí, concretamente el de Ramón Llull. sí. Y poesías también forman parte de algunas antologías. Antes de entrar en materia con esta novela, me gustaría, si fueras tan amable, Ramón, de que nos recitaras alguna de estas poesías, porque a mí me gustaría conocerte, ¿no? En esta rama poética. Vamos a ver, ¿podrías recitarnos algo, Sí, Ramón? claro, pues A con ver, mucho placer. Bueno, la poesía ya es desnudarse literariamente, porque la poesía es mucha más parte de nosotros. Bueno, si te parece bien, es un poema cortito, sí, es un poema que yo publiqué en mi editorial, porque he tenido también una editorial, en un libro que se llama Antología de Poetas en Madrid, que surgió en una tertulia. Entonces, este poema se titula La paz espera.
Muy bien. Es un poema social, digamos. Entonces dice así: la paz espera en la buhardilla del mundo, detrás de una puerta amarilla y polvorienta, cuyo cerrojo en desuso rechina y lamenta cada empuje. De vez en cuando, la humanidad se acerca de puntillas y con la fuerza de 1 millón de almas avanza 1 milímetro de sueño. Muy bonito. Oye, dice mucho este poema, ¿eh? Dice mucho, ¿eh? A Sí, veces, a sí, veces poemas cortos, sintetizados, dicen tanto como otro de 2 o 3 folios. Vamos a sí, llamarlo así. la Muy poesía hay que bien. leerla Sí. más de una vez. ¿Ha tenido algún premio este poema que has leído? ¿Ha sido Este no, este lo publiqué, como digo, en la antología de poetas en Madrid y bueno, ya lo hice para esa antología y este en particular no ha No. ganado ningún premio. Bueno, más adelante, a ver si nos da tiempo y me gustaría que nos recitaras otro poema tuyo para Bien, ir conociéndote bien. Ahora sí ha llegado el momento. Vamos a hablar de esta novela, El fabuloso zoológico ambulante, y de la cual llevas ya varias presentaciones. Yo antes que nada, ya hice un vídeo, pero antes que nada sí que me gustaría decir que Ramón Alcaraz pues ha tenido el detalle de mandármelo en casa. No he tenido aún el tiempo de leerlo, pero sí que me sí, gustaría, antes de que Ramón nos explicara un poquito todo esto, leeros la contraportada del libro, es esta parte de arriba, porque tiene una parte de abajo también, sí. que dice: después de varios días de intensas lluvias, un extraño carromato aparece varado en la isla de un río frente al remoto y aislado pueblo de San Antonio. Incomunicado el vehículo hasta que el nivel de las aguas descienda, los habitantes discuten y especulan acerca de quiénes habrán venido a visitar un lugar tan olvidado del mundo. Y, sobre todo, lo que más inquietud les causa: ¿para qué? Misterio. Bueno, háblanos, Ramón. Venga, ya sé que esto nació la idea en Mallorca, pero Sí. ahora háblanos un poquito de todo esto. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, surgió de una manera muy curiosa. Lo que pasa es que eso no lo puedo contar, porque claro, el libro se basa en el misterio y la intriga de para qué va el carromato y quién va dentro de, o quién o quiénes van en el carromato. Entonces esa intriga se va manteniendo porque alguien saldrá de ese carromato, pero entonces lo que se establece es un juego de quién viene para qué y los habitantes, pues claro, hablan, especulan, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Y siempre se va llevando al lector por un camino, pero luego resulta que ese camino no es. Entonces el lector también, igual que los habitantes del pueblo, tiene también su propia teoría y hasta que llega lógicamente al final y se descubre todo. Es que es una novela que no se puede contar más allá de lo preciso en cuanto a para qué va el carromato allí. ¿Y por qué has tenido tantos años? Porque yo esto lo he leído, si no es así me corriges, ¿eh? Pero yo creo que has tenido muchos años la idea escrita de esta novela sin publicar. ¿Qué Sí. es el motivo que te empujó a publicarla, Ramón? Sí, bueno, pues eso fue, sí, el año pasado, porque yo hace un año no sabía que iba a publicar la novela, esto ha sido también una casualidad. Claro, yo como me he estado dedicando a mis alumnos, pues yo no me presentaba a premios, no, pero sí que escribía. Yo nunca he dejado de escribir, entonces yo tengo bastantes novelas ahí. Entonces yo el año pasado vi un certamen, que era el Juan Mar, sencillo, en Palma, Mallorca, y dije, vaya, pues mira, me trae recuerdos en Mallorca y digo, voy a ver si presento la novela a este certamen. Entonces la recuperé. La busqué, la recuperé, la volví a leer después de tanto tiempo y la verdad que me gustó. El paso del tiempo nos sirve o bien para ver que la obra no ha pasado bien el tiempo y dice, esto tendría que reescribirlo,
o para decir, como en este caso, Josi, la novela está muy bien, la novela está bien. Y entonces, bueno, no ganó ese certamen, pero sí que a raíz de este proyecto que te digo en internet, que me seguía y me sigue muchísima gente, pues sí que llamé la atención de la editorial. Este libro lo ha publicado Ediciones Velasco, que es una editorial de Asturias, que siempre es bueno nombrar la editorial. Y bueno, pues ahí se encendió esa chispa de que recuperé la novela. Fue la primera que escribí hace muchísimos años en Mallorca, y al final se ha visto publicada en febrero, hace poco más de 2 meses que se publicó, y muy contento. Era algo que no esperaba, pero que mira, que ahí está. ¿Eres hombre habitual? O sea, ¿eres persona de esas que escriben y lo guardas en un cajón, los escritos? ¿Lo acostumbras a hacer, Ramón? Sí, 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 sí. Yo eso lo hago, sí. Dejo que el paso del tiempo ¿Y esté ahí, que macere. por qué? ¿Por qué lo haces, Ramón? ¿Por timidez o por qué? No, yo siempre aconsejo esto a mis alumnos. Lo que pasa, claro, no tanto tiempo, no podemos tener 20 años cada novela o un relato o un poema. No, esto es de 1 mes, 2 meses, tampoco tanto. Esto yo, porque claro, la vida me ha llevado por ese camino de enseñar, y mi prioridad no ha sido publicar. Pero es bueno guardar lo que hemos escrito, porque creamos distancia. Cuando nosotros estamos escribiendo no somos objetivos, somos muy subjetivos. Entonces ese guardar en el cajón cualquier escrito, ya digo que vale para relato, poesía, novela, tenerlo ahí guardado y recuperarlo y leerlo con otros ojos. Y entonces vemos tanto lo bueno como lo malo, somos más objetivos, y eso nos ayuda, nos convertimos un poquito en correctores de nosotros mismos. Estoy de acuerdo con eso. Es un libro, vamos a, bueno, de 100, vamos a ver si lo tengo por aquí, Sí, 160, 155 páginas sí, más o menos, más o porque menos, aquí hay sí, los agradecimientos, que por sí. cierto son muchos agradecimientos, Son muchos, sí. muchísimos, y me hay algo del libro que me ha llamado la atención, y es el inicio de él, que hay una frase de una poeta que admiro mucho, Elena Garro. Sí, ¿Cómo es se te que ocurrió, cómo se te ocurrió poner esto de Elena Garro? La primera vez que me vi, andamos huyendo, Lola. Explícame un poquito esto. sí, bueno, es un homenaje a Elena Garro, porque Elena Garro fue la primera autora, o está considerada la primera autora, que escribe una novela que realmente se considera realismo mágico. Entonces, como mi novela la hemos metido dentro, aunque no es realismo mágico exactamente, pero yo quería hacer este homenaje a esta autora como, digamos, una pionera que además es desconocida, o no debería ser, o no es tan conocida como debiera, y por eso pusimos esta frase en el encabezado, sí. Es cierto que no se la conoce mucho, yo sí la conozco, por suerte. Antes hay una frase que no sé si es de ella, que pone, en ese lugar apartado del mundo había mucho silencio, demasiado silencio. Sí, ¿Es sí. de Elena Garro o es tuyo? No, 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 esa frase es de ella y pertenece a ese relato que se nombra ahí del libro, que han mencionado, es de ese libro. Muy bien, perfecto, muy Sí, bien. sí. ¿Cuántas presentaciones llevas hechas de este libro, Ramón? Pues ya unas cuantas, porque la de Madrid, he estado en Madrid en varios sitios, en Durango, en Portugalete, en el País Vasco, pues yo creo que 5 o 6, creo que ahora mismo, y ahora en domingo a Jaén, pero sí, la semana próxima, y Sevilla también, y León, o sea que vamos haciendo, sí. Toda la península, ¿eh? Toda Sí, la península. vamos poco a poco. Bueno, pues vamos a recordar este libro de Ramón Alcaraz García, El fabuloso zoológico ambulante. Yo sé que visto así en pantalla se ve al revés. A veces No, así. bueno, yo Sí, lo veo bien. No bien. sé yo si luego se verá. A al- ver, espero que se vea bien. El fabuloso zoológico ambulante
de Velasco Ediciones. Sí. Este libro, ¿dónde lo pueden adquirir, Ramón? Sobre la librería que tenga uno más cerca, en las grandes cadenas o en la librería de barrio. Si no lo tienen porque ya se va agotando la primera edición, pues lo piden y lo traen en 2 o 3 días, Casa del Libro, en nada, todas estas, sí, Pues ya cualquier. está, solo hay que dar la editorial Velasco Ediciones, Sí, Ramón Alcaraz sí. García, el El famoso. título, sí, con el título lo buscan ya en el sistema y lo piden a la distribuidora. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, vamos a hacerte algunas preguntas más. Voy a hacerte alguna pregunta más. Dime, Ramón, algún escritor que te haya servido como referente o que admires. Sí, bueno, muchos aquí, aquí no acabamos el programa, si hay que decir, pero sí. Antes me has preguntado, por ejemplo, por el primer libro que yo tenía recuerdos siendo muy niño, pero me ocurrió que yo tendría pues 12, 14 años o descubrí en casa de un primo mío en Cartagena un libro y un autor que fue Julio Cortázar, por ejemplo. Ah, Historias de cronopios y de famas, y a mí leer ese libro me cambió la visión completamente de la literatura. Me parecía algo tan original, tan divertido, tan fuera de todo lo que se conoce, que tengo que decir que Julio Cortázar es un autor que me ha influido mucho, sí. Julio Cortázar, le decían o le dicen, bueno, por desgracia no está ya entre nosotros, pero le decían el hombre de los ojos verdes maravillosos. Mm. Julio Cortázar tenía unos ojos verdes preciosos. Además, también es un autor que quizás deberíamos tener más presente. Hay autores que se van poco a poco desplazando y no sé por Sí. qué, pero que son muy buenos de leer. O sea que Julio Cortázar es otro de ellos. Ramón, tú dices que quieres seguir publicando. Esa es tu idea, ¿no? En un futuro. ¿Tienes algún proyecto preparado ya de alguna cosa o no? O no Sí, sé sí, sí, sí. si se puede decir, pues Sí, la tengo la próxima novela que, bueno, también va en una línea de intriga, también con humor, porque bueno, aunque el fabuloso zoológico ambulante, mi pretensión no era el humor, pues hay gente que se ríe mucho porque los personajes son muy disparatados y son muy curiosos. Y esta nueva, que es digamos, una utopía del futuro, es un mundo un poco del futuro, pues será la siguiente cuando la termine, me gustaría publicarla. Más adelante hay que dar distancia siempre entre una novela y otra, eso ya estamos hablando de un año o más. que por cierto creo que no has podido estar el día de San Jordi aquí en Barcelona. No, No no, pudiste venir. no pude venir, sí que estuvo la novela, estuvo allí, estuvo en San Jordi y yo estuve en Arganzuela filmando, que también fue muy bien. Pero bueno, puedo ir otro año, me hace mucha ilusión. Pues claro que vendrás seguramente y lo más probable es que vengas porque si sigues escribiendo, Ah, aquí claro. seguro que tienes un lugar en Barcelona, en Sí, San Jordi, eso sí, seguro. Ramón, hemos hablado de los escritores que quizá te han marcado, como Julio Cortázar. Bueno, has dicho Julio Cortázar, uno de ellos que ha sido un escritor para ti, ¿no? sí, Pero sí. ahora háblame de poetas, porque también escribes poesía. ¿Cuál es el poeta que te ha impactado más o te impacta más a la hora de leer poesía? Sí, bueno, yo creo que a nuestra generación recibimos mucha influencia de la generación del 27. Y a mí, por ejemplo, particularmente me gustaba muchísimo Vicente Alessandri. Vicente Alessandri me parecía un poeta que, bueno, luego fue reconocido con el Nobel, que en realidad ese premio fue a toda la generación, porque yo es que era chaval, que yo era adolescente y yo cada año quería que le dieran el Nobel o a Gerardo Diego o a Jorge Guillén, pero claro, se iban muriendo los pobres y al final en el 77, por suerte, se lo dieron a Vicente Alessandri. Y me gusta también citar a una poeta que fue también ganadora de ese certamen que has dicho, Ramón Llull, que se dio en Mallorca. Lo que pasa es que no pudo ir ella, Gloria Fuertes. Hombre,
Claro. Fuentes ha sido un referente también muy encasillada en la literatura infantil y juvenil, pero que tiene una poesía para adultos y social magnífica. Y creo que también es bueno. Una mujer muy avanzada por su tiempo, Sí, con una personalidad muy arrolladora. Y además Gerardo Diego, para mí es buenísimo. Me encanta la poesía de Gerardo Diego. Vamos a ver, tú, Ramón, ¿qué consejo les darías a los jóvenes que se inician en la rama, vamos a dejar no la rama literaria, sino la rama poética, que quizá es la que menos tendencia tiene la juventud entrar en la poesía? ¿Qué consejo como profesor, que das clases y todo, les darías a estos jóvenes que se inician? el primero, sobre todo, que lean mucha poesía y variada poesía, que vayan a recitales también, para que los recitales nos sirven para educar el oído. Es bueno también escuchar la poesía que está hecha precisamente, la poesía está hecha para ser recitada. La podemos leer, la disfrutamos igualmente, pero donde tienen todo su potencial es recitada. Pero ese consejo también se lo daría a los adultos, porque ahora muchísima gente escribe poesía, pero yo veo que no se lee tanta poesía en proporción a lo que se escribe. Y que tenemos ahí una poesía tan amplia desde nuestros siglos de oro hasta la actualidad, pasando por la generación del 27, la del 98, nuestro barroco, el renacimiento, el romanticismo. Leer mucha poesía y hacer un pequeño estudio de la trayectoria de la poesía para conocerla mejor y aprenderla mejor. Para ti, ¿qué debe tener una poesía? No voy a decir un poeta, voy a decir una poesía. ¿Qué debe tener una poesía para que enganche al lector? Vamos a ver, porque hoy en día, como la sociedad avanza tan rápido, está muy en boga la prosa libre, la Sí, poesía libre, vamos a llamarlo así, sí. ¿no? La métrica, el soneto, todo esto va quedando relegado y la juventud ahí no entra ya. En la actualidad, ¿qué debe tener un buen poema para que enganche a la juventud? Pues contenido y mensaje lo primero, lo que llamamos tema, o sea, tener claro de qué estoy hablando, porque claro, si solamente hacemos poesía formal, que suena muy bien, eso si no lleva un contenido detrás, pues se queda vacía. Entonces, hay que unir las dos caras de la poesía, la forma y el contenido. Es importante ese equilibrio. Muy bien. ¿Tú consideras el rap poesía urbana? Sí, a mí el rap, fíjate, a mí el rap me parece que es una forma de iniciación a la poesía interesante. Entonces, todo lo que es estimular a la juventud, aunque sea a través de la música, pero es que hay rap muy bueno, claro, rap hay de todo, pero también es rap que me gusta y me parece como iniciación y como llamada de atención, también muy interesante. Hemos hablado de la poesía, que debe tener una poesía para que enganche sobre todo al público joven. Pero, ¿y la literatura? ¿Qué debe tener una novela o un libro de relatos, narrativa, para que también enganche al lector? ¿Tú qué crees, Ramón, que debe tener? Yo para mí el componente de intriga, o sea, el que te llame la atención y mantener el interés. Yo siempre digo un consejo que es que si tú al inicio de una novela consigues al lector hacerse una pregunta que necesita resolver, ya lo tienes ahí enganchado desde las primeras páginas. Cuanto antes mejor. Que ese es un truco que se utiliza mucho en los bestsellers, pero importante tener eso en cuenta. Dicen que a veces es más difícil buscar un título que impacte al lector que el contenido quizá del libro, porque un buen título es lo que a veces decimos que cuando vemos una mesa bien adornada de comida, comemos más con los ojos que con la Sí, boca. Pues sí. un buen título impacta tanto para comprar que quizá lo que tenga dentro. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Y el título a veces es muy difícil.
hay escritores y escritoras que lo tienen desde el principio, el título, pero algunos a veces cuesta un montón y no lo tienen. Yo tuve la suerte que en mi caso tenía muy claro el título desde el principio, entonces eso ayuda. Y una buena portada también, que ahí también le tengo que dar el mérito a la editorial, a Ediciones Velasco, porque la portada es muy buena y cuadra muy bien con el contenido Sí, sí, es cierto, la la novela. portada también. Bueno, Ramón, estamos llegando ya al final de la entrevista. Ya te he dicho que esto pasa muy... Sí. Yo me gustaría que nos recitaras otro poema tuyo, que no sea muy largo, por favor, para dar por finalizada la entrevista. Sí, bueno, uno corto también, que este se publicó en una antología que se llamó Talla G, de una editorial que se llamaba La Luna es Mía, Ediciones, que bueno, era un libro, digamos, reivindicativo de la figura de la mujer y por eso tenía ese título, Talla G, esa Talla G. Entonces yo escribí este poema que, bueno, pues lo leo. Grande, guapa, generosa, gentil, glamurosa, galante, galatea, golosina, ganadora, gata, gatuna, gatita, guerrera, guapetona, galáctica, garbosa, gallarda, galana, grandiosa, greguería, gratificante gema, granojilla, gozosa gracia, glosadora, golondrina, yoconda, guitarra, gladiadora, genial, guinda. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Bueno, yo supongo que esto va dedicado a todas las mujeres. Dedicada a todas las mujeres, porque como te digo, era una antología reivindicativa de la figura de la mujer. Y bueno, este poema está, todas las palabras que entran en el poema empiezan por la letra G, que era pues ese guiño al título del poemario Talla G. Bueno, pues ha sido un broche de oro para finalizar la entrevista. Antes de finalizar, Ramón, sí que me gustaría que me dijeras qué necesitas, muy rápidamente ya, porque nos pasamos del tiempo, qué Sí. necesitas en tu día a día para sentirte feliz. Eh, la verdad que no mucho, pero sobre todo tranquilidad. Sí, paz. O sea que fíjate qué fácil, tampoco pido mucho y siempre, bueno, esa motivación de crear, sí, es así, siempre está ahí, aunque sea un ratito cada día, esa motivación de crear. Pues muy bien, Ramón Alcaraz García, ha sido un gustazo que pasaras por este espacio mío, que dejaras esta huella, no solo literaria, sino también poética, que ha sido una guinda para la entrevista. Yo te deseo toda la suerte del mundo, que consigas todos los éxitos que te propongas, que sigas escribiendo, que, bueno, pues que tu imaginación, que es la herramienta de todos los escritores que escribimos, no te falle nunca y bueno, y mucha salud ante todo. Ahora, antes que de decirte adiós, voy a despedirme de todos los seguidores. Les emplazo para la próxima semana. No me sean infieles, siempre les digo, sean felices, tengan mucha salud. Antonia Pilar Villascusa, desde la ciudad condal, les manda un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Gracias infinitas. Gracias, Ramón. Bueno, repito, mucha suerte en todo lo que te propongas y que seas feliz. Y saludos a Pelayo. Sí, de tu parte, muchas gracias, he estado muy a gusto y un abrazo para ti y para toda la gente que va a ver la entrevista y que te sigue. Gracias. Y quizá más adelante pases por otro espacio mío que tengo poético, también virtual, a través de Skype, tardes de café y poesía, y conozcamos un poquito más tu vía poética, que solo han sido 2 poemas y no te hemos podido conocer más. O sea que te emplazaré y te llamaré. Con mucho gusto, cuando quieras.